Señor, muchas gracias te damos en esta noche, porque tú nos invitas hoy, Padre Celestial, a estar en ti y para ti, Señor. Gracias por la bendición de día tras día conocerte, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos permites conocer más acerca de cómo orar en el nuevo pacto, Señor. De cómo es la oración en la verdad presente, Señor. De cómo es, Padre Celestial, que nosotros como hijos tuyos debemos de orar a un Padre grande, poderoso, que nos ha dado la paz, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha redimido y nos ha colocado en una posición de hijos tuyos, Señor. Por lo tanto, Señor, agradecido estamos contigo, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por cada persona que viene a este lugar, Dios, dispuesto a aprender, por cada persona que abre su mente y su corazón para todo lo que tú quieres enseñarle. Te damos a ti toda la gloria y la honra, mi Padre Celestial, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches para todos, bienvenidos, pueden tomar asiento, es tan amable. Continuando con nuestra serie, la trascendencia de la oración en el nuevo pacto, en esta noche vamos a seguir hablando acerca de la oración en el nombre del Señor. Es decir, hemos venido durante varios domingos hablando acerca de los diferentes nombres que se le otorgan a nuestro Dios. Hemos venido hablando acerca del nombre de Jesús. Hemos venido hablando acerca de lo que significa ese nombre. Y hemos venido hablando también acerca de que Dios es Dios de paz. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. De por qué Dios es Dios de paz, por qué se le otorga ese nombre. Y cuando nosotros vemos en la Escritura el Dios de paz, estamos haciendo un término que significa que tiene una identidad apostólica. Eso quiere decir, amada iglesia, que este título es un título distintivo según las cartas paulinas, puesto que ningún otro escritor, ningún otro apóstol del Nuevo Testamento usa tal expresión. O sea, la palabra Dios de paz, bastante utilizada por el apóstol Pablo en sus escritos. Eso nos da a entender que la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Además, esta expresión aparece 5 veces en sus escritos. Para que usted pueda tomar nota, aparece en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 33. También aparece en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y también aparece en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. También aparece en el libro de Filipenses 4, del 9 al 11, aparece que Dios es Dios de paz. Y en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, aparece que Dios es Dios de paz. Pero la frase, el Señor es paz, aparece solamente una vez en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, en una oración final, y él dice: y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera
El Señor sea con vosotros. Así que, amada iglesia, es evidente que el apóstol Pablo es el que utilizaba ese término. Y no solamente eso, sino que él se deleitaba conociendo al Dios de paz. Ningún otro apóstol mencionó esta frase, Dios es Dios de paz. Y él se deleitaba diciéndole, Dios, tú eres mi paz. Tú eres el Dios que me ha dado paz. Y contemplaba al Padre Celestial en ese carácter tan espectacular. Así que el apóstol Pablo bendecía al Señor cuando decía, Dios es Dios de paz. Por ese motivo es importante entender realmente lo que significa ese título, Dios de paz. Y ese título, Dios de paz, también tiene un carácter judicial. Porque recordemos que Dios es un Dios juez, es el Dios juez sobre la tierra. De Él es la tierra, de Él es la plenitud. De Él es absolutamente todo el mundo espiritual, o más bien lo que ven nuestros ojos físicos y lo que no ven nuestros ojos físicos, que es el mundo espiritual. Amén. Así que cuando decimos Dios es Dios de paz, estamos haciendo una identificación judicial que nos dice que Él ha reconciliado al creyente consigo mismo. Significa que la enemistad que había o el conflicto que existía entre Dios y los pecadores ha llegado a su fin. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo en la cruz. Por lo que Él acordó con el Padre Celestial en la eternidad. Es decir, Dios proveyó la solución al conflicto tan tremendo que causó el ser humano a través de la desobediencia. Y esa hostilidad que había sido producida por la desobediencia del hombre para con su Creador, para con su Señor, Dios vino a resolverla. Y no solamente eso, sino que esa entrada del pecado en el mundo, que destruyó la armonía que había entre el cielo y la tierra, también Él resolvió eso. Recuerde que cuando el ser humano pecó, una gran pared les dividía espiritualmente. Porque Dios es un Dios justo, santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado, pero Dios ama al pecador. Pero Dios ama al pecador que se arrepiente. Así que el pecado despertó el justo desagrado de Dios y motivó una acción judicial. El Dios santo no podía estar en paz con el pecador rebelde. Así que el Salmo 7, versículo 11 nos dice que Dios es juez justo. Si Dios es un Dios justo, eso significa que Dios no tolera el pecado, que Dios no tolera la falsedad ni el engaño. Y como el hombre había engañado, el hombre había pecado, Dios estaba airado contra él. El Salmo dice, Dios es Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero la sabiduría divina preparó un camino, el cual los rebeldes podían ser restaurados al favor de Dios. El hombre que se arrepintiera podía ser restaurado a favor de Dios, podía obtener eso que Cristo hizo en la cruz. Y es mediante la obediencia y el sufrimiento de Cristo, la muerte y la resurrección,
que quedó totalmente arreglado ese problema. Así que nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, remedió ese gran problema. Ahora es gratuita la salvación que Él nos ha otorgado, es gratuita. Costó la sangre, la vida de Jesús, pero para nosotros es gratuita. Solamente necesitamos creer en Él, creerle lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esa manifestación del Espíritu Santo hizo que nosotros pudiéramos vencer esa enemistad a través de Jesucristo. Por Cristo y en Cristo, en Él, es que somos reconciliados. Así que de modo que se eliminó la discordia y se crea la amistad, la comunión, la común unión entre el Padre y su Creador, entre el Creador y la creación. Y es por esa obra perfecta y completa de Cristo que el Padre nos reconcilia. No solamente eso, sino que también nos restaura a una nueva posición, porque ahora no nos ve como hijos justificados, ni como a pecadores perdonados, sino que nos ve como sus hijos. De tal manera que usted y yo podemos decir, somos hijos del Padre Celestial. Aquí la pregunta es, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve como alguien perdonado? ¿O se ve mucho más que eso? ¿Se ve como un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo nos vemos hoy en día? Porque la posición que Dios nos ha dado es la posición de hijos. Antes éramos pecadores, pero ahora el Padre Celestial nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha dado la posición, nos ha adoptado en su familia, y Él ha dicho, usted y yo somos hijos del Padre Celestial. También el nombre Dios es paz hace alusión a una identificación selectiva, es decir, Dios de paz únicamente para aquellos que están unidos a Cristo. Si usted está unido a Cristo, Dios es Dios de paz. Pero si usted no está unido a Cristo, entonces Dios no es Dios de paz para usted, sino que Dios es un Dios castigador. Dice, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, nosotros. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso lo encontramos en Juan 3:36. Si usted es hijo, tiene el amor del Padre Celestial, el perdón, la reconciliación y la paz. Si usted no es hijo, no acepta lo que Cristo hizo en la cruz, para usted es la ira de Dios. Notemos que no se trata de que el pecador va a caer bajo la ira de Dios y que la ley divina menciona, sino que va a estar bajo ella. Igualmente, Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Además, amada iglesia, en virtud de su relación corporativa con Adán, todos sus descendientes por naturaleza eran hijos de ira. La descendencia que Adán produjo estaban bajo ira, es decir, lejos de agradar al Señor.
lejos de agradar al Padre Celestial. Así que fue necesario que Cristo viniera a la tierra, arreglar el problema, quitara la separación, nos perdonara, nos justificara, nos redimiera y nos uniera de nuevo con el Padre Celestial, otorgándonos una posición de hijos. También Dios de paz hace alusión a algo gubernamental. Cuando el título Dios de paz son buenas nuevas que sus escogidos reciben para predicar a todo el mundo. El reino de Dios debe ser predicado a todas las naciones. Debe ser anunciado a todas las naciones. El reino de Dios debe extenderse en la tierra y todo mundo necesita conocer que Dios es un Dios de paz. Porque antes lo conocían como un Dios airado, como un Dios de guerra, como un Dios que castigaba al pecador, pero ahora la humanidad necesita conocer a un Dios de paz, a un Dios que nos ha reconciliado. Amada iglesia, como hijos de Dios, necesitamos predicarle a la humanidad que Dios nos ha reconciliado. La clave de la predicación del Evangelio consiste en explicarle a la humanidad entera cómo Cristo logró esa paz. Esa es la clave del Evangelio. Explicarle a la persona cómo Cristo logró esa paz para usted y para mí. ¿Y cómo obtuvo Él esa paz? Pues muriendo por todos nosotros, pero resucitando también. Amén. Cuando el que estaba libre de todo pecado, es decir, Jesucristo, fue declarado pecador por el bien de su pueblo, quedó bajo maldición de la ley y bajo la ira de Dios. Él recibió el castigo de toda la humanidad. Él recibió la ira de Dios para que la humanidad fuera perdonada, redimida. También cuando nosotros hablamos acerca del Dios de paz, estamos hablando de un Dios de pactos. La expresión Dios de paz, por lo tanto, es un título de pacto, pues toda la transición, el proceso entre Dios y Cristo fue hecho conforme a una estipulación eterna, a un consejo de paz que había entre ambos. En la eternidad ellos acordaron cómo iban a hacer para remediar lo que el hombre había causado en el huerto. En la eternidad ellos decidieron quién era el que iba a venir, quién era el que iba a estar en un cuerpo humano para caminar en la tierra y enseñar a la humanidad y enseñarnos a nosotros cómo era que se debía vivir aquí en la tierra y también cómo era que el Padre iba a arreglar ese tremendo problema. Y en este pacto entre Dios y sus elegidos se denomina de una manera bien importante pacto de paz. Pacto de paz. Mira, porque los montes, dice la palabra, se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Así que el derramamiento de la sangre de Cristo fue el sello
y la ratificación de ese pacto tal como se aclara en Hebreos capítulo 13, versículo 20, para que lo busquen en sus casas. También el nombre Dios de paz nos da a entender que hay una identificación dispensacional. Es decir, tenía un significado poderoso, un significado especial para quien lo usaba con frecuencia. Aún los judíos, dice que a un judío de nacimiento, el apóstol Pablo, y hebreo de hebreos por educación, Pablo fue llamado por Dios para predicar a las inescrutables riquezas de Cristo. Eso lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 8. Quizás por este mismo hecho indica que el apóstol Pablo se deleitaba predicando acerca de Cristo, porque los apóstoles fueron enviados a ministrar, a predicar. Ellos predicaron de la circuncisión, pero el apóstol Pablo predicó acerca de la incircuncisión. Por eso él se deleitaba, porque comprendió que antes él estaba separado de Dios, que por la ley él no alcanzaría, digamos, salvación, pero que ahora en Cristo, por la gracia de Dios, él había hecho hijo de Dios y había alcanzado salvación, no por sus méritos, no por sus estudios, no por su linaje, sino por la gracia y el amor de Dios en cada uno de nosotros. Pablo recibió una revelación tremenda y especial con respecto a Cristo, porque Cristo es paz. ¿Y qué nos dice la palabra? Nos dice que de los dos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, Él ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos uno nuevo, una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliarnos con Dios y ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos conocer que la única persona que nos dio paz fue el Padre Celestial. Él vio el gran problema de la humanidad que había en la humanidad causado por el hombre y proveyó la solución, la respuesta para arreglar esa enemistad. Amada iglesia, como hijos de Dios, nosotros nos relacionamos con Él. Tenemos una intimidad, tenemos una comunión. Eso quiere decir que estamos estrechamente relacionados con el Padre Celestial todos los días a través de la oración, a través de la comunión. Los redimidos, los hijos de Dios, no solamente son los sujetos de esa paz, sino que Cristo con Dios es favor en ellos y participamos de esa gracia divina que el Padre nos ha otorgado. La paz que usted tiene hoy en día es la paz que Cristo nos ha dado mediante lo que Él hizo en la cruz. Así que cuando Él otorgó esa paz, el Espíritu Santo vino y colocó en nuestros corazones
esa sabiduría, ese conocimiento, y usted y yo no obedecemos ahora por imposición, sino que esa obediencia nace de nuestro corazón. Es una obediencia que el Espíritu Santo ha revelado en nuestra vida, porque ahora tenemos una naturaleza divina. Y esa naturaleza nos lleva a amar todo lo que Dios ama. Nos lleva a obedecer todo lo que el Padre Celestial ha querido que nosotros obedezcamos. Por eso existe una conexión bien especial, una intimidad entre el Padre y cada uno de nosotros. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 13 del 20 al 21 nos da a nosotros claridad acerca de la santificación, de la paz de Dios en nuestra vida, y que esa paz tiene que abundar de continuo en continuo en nuestros corazones. Durante varios viernes hemos estado hablando acerca de los diferentes nombres que aparecen en las Escrituras que se le dan al Señor. Dios de paz, Príncipe de paz, como lo cantamos hoy en esta noche. Dios Príncipe de paz, Dios de guerra, el nombre de Cristo Jesús. Y hemos estado hablando de esos nombres, y en esta noche hemos estado hablando de lo que significa el Señor es mi paz. Lo que significa Príncipe de paz. La paz que usted y yo tenemos, se la debemos a Él. No se la debemos a ningún sistema del hombre. No se la debemos a ningún político, a ninguna política. Se la debemos a Él, solamente a Él, que ha logrado la paz de dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. Derribó la pared de enemistad que había entre el Padre y nosotros. Nos unió y ahora somos hijos de Él. Y todo el mundo necesita conocer lo que Cristo ha hecho en la cruz. Necesita conocer que el Padre nos ha reconciliado. Necesita conocer que nos ha dado una nueva identidad, que nos ha hecho sus hijos, que nos ha dado una vida nueva, que nos ha dado una naturaleza divina. Por lo tanto, esa naturaleza nos lleva a conocer las cosas de Dios, nos lleva a amarle a Él y nos lleva a obedecerle a Él, no por imposición, sino porque es algo revelado en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios, a eso hemos sido llamados, a conocerle continuamente a Él, a vivir en comunión, a vivir en oración y a vivir manifestando el reino de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro ser, a través de todo lo que nosotros expresamos. Es la vida del Hijo en nosotros. Ya no es nuestra vida, sino que ahora es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Es la vida de Cristo la que debe manifestarse en nosotros. Por eso el apóstol Pablo se deleitaba, porque sabía que ya no era la expresión de un Pablo judío, de un Pablo que conocía la ley, de un Pablo que estuvo ahí practicando la ley, sino que ahora era un Pablo nuevo, una persona que Dios había redimido y se la había revelado en el camino, y ahora él conocía realmente quién era Cristo y su deleite era predicarlo.
a los gentiles. Predicarlo a toda persona a quien tuviera cerca. Predicarlo, decirle, es Cristo, el Hijo de Dios. Es Cristo el que nos ha reconciliado. Y hay un Dios poderoso que ha enviado a su Hijo a la tierra para perdón de los pecados. Y usted necesita conocerlo. Ese era el deleite del apóstol Pablo. Ese era el deleite de los otros apóstoles, predicar a Cristo resucitado. ¿Cuál es nuestro deleite hoy en día? ¿Cuál es nuestro deleite como hijos de Dios? Muchos dicen ser hijos de Dios, pero no conocen a su Padre Celestial. Muchos están en las iglesias cristianas, pero no conocen realmente la obra de Cristo en la cruz. Se quedaron solamente con el Cristo de Galilea. Se quedaron solamente con el Jesús que hacía milagros, sanidades y prodigios, cosas importantes, pero le faltó lo más importante, lo que Cristo hizo después de la cruz. ¿Quién es el que resucitó? Como hijos de Dios necesitamos conocerle. Necesitamos conocer qué pasó después de la cruz. Necesitamos conocer por qué Él resucitó, por qué Él fue dado a la iglesia y por qué Él hoy en día está en cada uno de nuestros corazones, de nuestra vida. ¿Y cuál es el motivo por el cual Él ha decidido habitar en nuestros corazones? ¿Cuál es el motivo? Expresar al Padre Celestial, expresar el amor del Padre por su creación, por sus hijos, darlo a conocer y que todo el mundo pueda entender, conocer y entender el reino de Dios. Y eso se hace a través de obediencia. Eso es un anhelo que nace día tras día en nuestros corazones. En nuestros corazones. Por eso, como hijos de Dios, hemos sido llamados a conocer a Cristo. Ese era el ardiente deseo del apóstol Pablo, conocer a Cristo. Conocer a aquella persona que se había encontrado camino a Damasco. Conocer a aquella persona que había cambiado totalmente sus conceptos que tenía. Aquella persona que había dado un vuelco total a su vida. La palabra nos dice que después de que Jesús, o más bien Pablo, se encontró con Jesús, con el Cristo, su vida nunca más volvió a ser la misma. Duró 2 años metido en las Escrituras, 2 años en oración, en ayuno, en vigilia, 2 años tratando de entender, o más bien permitiendo que el Padre Celestial a través de Cristo le revelara las Escrituras, ahora sí como tenían que ser, como realmente el Padre quería. Y cuando él comenzó a conocer esto, había un ardiente deseo para que todo mundo conociera lo que el Padre le había revelado. Por eso le amaba tremendamente. Por eso él sabía que el Dios de paz se deleitaba al decir: Dios es Dios de paz. Dios es mi paz. Porque de ambos pueblos hizo uno. Del gentil y judío hizo uno. Gentiles y judíos no se podían hablar, no se podían ver.
pero ahora en Cristo estaban reunidos juntos. Ya no había judío, ya no había gentil, todos uno solo. Una sola creación, hijos de Dios, por el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Así que, amada iglesia, como hijos de Dios, deleitémonos. Así como Pablo se deleitaba, nosotros deleitémonos en lo que Él nos ha dado. Deleitémonos como sus hijos. Deleitémonos conociéndole a Él. Deleitémonos escudriñando la Escritura. No me voy a cansar de decirle, siempre que esté en una tarima como esta, decir, a mí me encantan los pasajes o los capítulos largos. Porque es como si usted abriera un tesoro con muchas cosas, pero usted necesita saber el valor de ese tesoro. Y entre más usted lee, entre más trata de entender con la ayuda del Señor, con la revelación del Espíritu, más se goza en escudriñar la Escritura. Usted encuentra tesoros. Frases enteras comienzan a revelársele a su mente y a su corazón. Pasajes que usted antes no entendía comienzan a abrírsele a su mente. Y usted comienza a comprender cosas que antes estaban ocultas para su vida. Eso significa escudriñar la Escritura. Significa deleitarse, profundizar, amar, querer, deleite, perseverancia, pero sobre todo rendición al Señor para que Él revele cada pasaje, cada palabra. Habrán cosas que Él nos va a revelar tremendamente, otras cosas, a medida que caminemos en obediencia, se van a ir revelando. Y hay otras cosas que la vamos a entender en el cielo. ¿Estamos? Yo le invito a que usted pueda ponerse en pie en esta noche. El apóstol Pablo entendió lo que significaba Dios de paz y lo que significaba príncipe de paz. Dios de paz y príncipe de paz. Dos nombres bien especiales que en nuestra mente y en nuestro corazón deben quedarse. Antes no teníamos paz. Así es. Tratamos de conseguirla a través de diferentes medios humanos y nunca la obtuvimos. Así es. Solamente cuando Cristo fue revelado en nuestra vida y lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, es que fuimos teniendo esa paz, fuimos llenos de Él, fue revelada esa paz a nuestros corazones y sentimos un deleite al hablar de ese Padre que nos otorgó esa paz. Lo que antes no conocíamos, ahora está siendo revelado a nuestras vidas. Lo que no era para nosotros, ahora se nos ha otorgado el perdón, la reconciliación, la paz y la comunión con un Padre poderoso. Lo que no teníamos, príncipe de paz, ahora Él ha venido a ser ese príncipe de paz en nuestros corazones.
y en nuestra vida. Así es. Padre, te adoramos, Oh Señor Dios, gracias. te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra Oh sí, Señor Dios. por todo lo que has revelado en esta noche, Oh sí, mi Dios, gracias. por todo lo que tú has hablado, Señor, a nuestro espíritu, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así es. Gracias porque ya no estamos bajo la ira tuya, sino que ahora, Señor, estamos es en la gracia, el amor tuyo, la reconciliación, el perdón, la amistad, la comunión, la intimidad contigo, Señor. Oh sí, Señor. Gracias, mi amado Padre, porque hoy te podemos expresar que tú eres nuestro Padre celestial, Así es, Señor. que nos ha dado un príncipe de paz, Así Señor, es, Señor. Gracias. que es admirable, consejero. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por eso. Gracias. Bendecimos tu santo nombre, Oh Dios. Señor. Gracias porque nos has dado un día bien especial, Dios. Así es, Señor. Gracias, Padre celestial, porque, Señor, nos has guardado, nos has protegido, Gracias. nos has dado salud. Gracias, Señor. Tú eres nuestra provisión, nuestro proveedor, nuestro sustento, Dios. Oh sí, mi Dios. Tú eres un Dios amoroso con sus hijos. Amén. Así Tú es. eres un Dios que ama a tus hijos. Y nosotros somos tus hijos, Señor. Y día tras día queremos amarte y amar todo lo que tú amas, Señor. Oh sí, Dios. Bendito tú eres, mi amado Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús, Oh Señor Dios. Oh Señor Dios, te adoramos a ti. Exaltamos a ti, Señor Dios. Y declaramos una vez más. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. tú eres el Padre lleno de gracia y de verdad. Oh, sí, Señor Dios. Tú eres ese Padre maravilloso, ese Dios de paz. Oh, sí, Señor. Antes te conocíamos como el Dios de guerra, Oh, sí, mi Rey. como el Dios grande, poderoso. Pero hoy te conocemos como ese Dios de paz, Oh, sí, ese mi Dios de amor, ese Dios que ha dado todo por tus hijos, que entregó todo en la cruz por nosotros, la propia vida de tu Hijo, Señor. Bendito eres tú, Señor, por enseñarnos el verdadero amor, por enseñarnos, Señor, realmente cómo amar, Oh, sí, Señor. por enseñarnos el vivir en la gracia tuya, Dios. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios, te damos. Te adoramos a ti, oh príncipe de paz. Gracias. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que ha venido esta noche a traer su ofrenda, Señor.
a demostrar generosidad, Dios, porque sabe la ley de la siembra y la cosecha, Dios, y porque se deleita en ella, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.